Buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde donde se estén conectando. Bueno, primero quiero decirles que para mí esto de dar las clases a través de internet realmente me crea una distancia que es un poco difícil de manejar. Estoy acostumbrada a un trato muy cercano con mis estudiantes y lamento mucho no poder dar esta clase de cara a cara, y estoy segura que aprendería muchísimo de cada uno de ustedes. Sé que hay gentes casi de los 5 continentes conectándose y pues me encantaría saber quiénes son y por qué les inquietan las epistemologías del sur. Pero bueno, lamentablemente no es posible. Entonces, pues el día de hoy quiero compartirles el tema que tienen en su programa, que es el tema de la descolonización de la justicia de género. Les voy a pedir que paralelamente vamos a ver cómo pueden trabajar con 2 pantallas. Vayan ustedes siguiendo el PowerPoint que les hice llegar y podamos ir como acompañándonos con algunas de estas ideas. Los textos que les di para la sesión teórica de hoy sobre la descolonización de la justicia de género, uno de ellos es un texto mío que es parte de este libro Exigiendo Justicia y Seguridad, que es un texto que un libro que acabamos de sacar, que lo pueden encontrar en la universidad, en la biblioteca de Coimbra, para los que estén en Coimbra, y también está en versión en inglés para quienes no se sienten muy cómodos en español, porque sé que hay varias gente que no es hispanoparlante. Y lo que yo comparto en el texto es una reflexión teórica en torno a mi experiencia haciendo un peritaje antropológico para el caso de una mujer indígena Amepá que fue violada por efectivos del ejército. Los otros textos que acompañan esta sesión pues son un texto de la feminista maya Aura Cumes, en donde ella hace una reflexión sobre las limitaciones de una perspectiva liberal desde el feminismo, que no incluye la integralidad de las exclusiones al discutir el tema del género. Tenemos el texto de Chuno López, que es un intelectual celtal, que viene discutiendo otros conceptos para entender la vida digna que no siempre pasan por los discursos de derechos. Y les propuse que incluyeran un pequeño documental sobre la policía comunitaria de Guerrero, porque me interesa que vean ustedes otras experiencias de hacer justicia de género que no necesariamente pasan por los canales institucionalizados del Estado. Y los 20 minutos que voy a tener hoy con ustedes, quiero que vayan siguiéndolos con el PowerPoint. Quiero concentrarme en algunas de las ideas básicas que tratan de transmitir los textos. Evidentemente ustedes tienen que leerlos y reflexionarlos críticamente. Una de ellas es cómo, para abordar la justicia de género, podemos, por un lado, recuperar el debate en torno a la perspectiva interseccional que proponen muchas feministas afrodescendientes, con una perspectiva de diálogo de saberes o ecología de saberes feministas, para retomar el concepto de Boaventura, o puentes de diálogos interculturales. Para los que no están familiarizados, el concepto de interseccionalidad es un concepto que populariza en 1989 una feminista afroamericana que trabajaba en el ámbito de la justicia, que se llama Kimberly Crenshaw. Y ella lo que planteaba es que para lograr el acceso a la justicia para las mujeres afro, si exclusivamente partíamos de una perspectiva de género que no veía cómo estaban situadas en estructuras marcadas por el racismo institucional y por la desigualdad de clase, iban a dejar fuera muchos de los elementos que las victimizaban y las excluían. Entonces, el concepto de interseccionalidad se refería a la manera en que el racismo, los sistemas de dominación racistas coloniales, con los sistemas clasistas de estos sistemas neoliberales en que nos encontramos actualmente, con el sistema patriarcal, se intersectan para marcar las experiencias de vida de las mujeres pobres y racializadas en el sur global y también en la diáspora de los países del norte. Cuando ella escribe esto, ella lo estaba escribiendo en un contexto de Estados Unidos, urbano, y no estaba muy preocupada por otras maneras de entender o de ser y estar en el mundo. Entonces, esta perspectiva que ahora se ha popularizado mucho, deja fuera la perspectiva de la existencia de otras epistemologías, de otras maneras de conocer el mundo, y no solo de conocerlo, sino de estar en el mundo, otras ontologías, otras maneras de ser. Entonces, lo que yo propongo
teórica y metodológicamente, como lo vamos a ver en la siguiente sesión, es que estas intersecciones puedan complementarse con un acercamiento a la manera en que las actoras sociales con quienes trabajamos construyen el concepto de justicia. Y en estos diálogos dejarnos desestabilizar nuestras certezas en torno a la justicia, al género, a los derechos, por estas otras visiones de ser y estar. Pero para que no quede tan abstracto, vamos a irlo viendo poco a poco. Por ejemplo, frente al concepto de derechos, que lo vemos como los derechos universales, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, a veces olvidamos que el discurso de derechos como tal tiene un momento histórico de surgimiento y un momento de enunciación, y que esto está muy centrado pues, en el norte global. En ese sentido, Boaventura de Sousa diría que se trata de localismos globalizados, más que discursos universales, ¿no? Es un concepto local que ha sido efectivamente globalizado. Frente a eso existen muchos conceptos que se refieren a la vida digna, a la vida justa, a tener una vida más integral. Y uno de los textos que yo les sugerí leer es el de Chuno López, en donde él desarrolla el concepto de Lequil Cujlejal, que es una vida plena, digna, justa, desde las epistemologías celtales. Y hay en muchos contextos indígenas en donde se aspira a una construcción más armónica, en una relación entre hombres y mujeres mucho más armónica que incluye la naturaleza. No necesariamente los discursos de derechos de las mujeres, como nosotros los entendemos desde nuestros activismos y desde nuestros contextos, es lo que les resulta más útil en sus luchas. Y como investigadores, y en mi caso concreto como feminista, investigadora feminista, pues ha sido todo un aprendizaje. Como alguien que le apostó durante tantos años a la lucha por los derechos de las mujeres, entender que muchas veces no es esto lo que moviliza necesariamente el sentir de las mujeres de ciertos contextos. Y aprender qué es lo que el Lequil Cujlejal aborda, que no aporta el discurso de derechos de las mujeres, pues ha sido todo un camino por recorrer. Y en este sentido, pues muchas de quienes trabajamos con una investigación activista que trata de abonar a la lucha de las mujeres, por ejemplo, con mujeres víctimas de violencia, inmediatamente lo primero que se nos ocurre es hay que ir a demandar. Le golpea al marido, vamos a poner una demanda. No le da la pensión alimenticia, vamos a poner. Y eso es lo que algunos autores han denominado la judicialización de la política. Es decir, tratar de dar la lucha política, sobre todo a partir de los espacios jurídicos. Sin embargo, en estos otros contextos, muchas mujeres están buscando otras estrategias, los espacios de justicia propia, para poder buscar esta justicia no necesariamente en la judicialización. Y algo que también ha sido todo un aprendizaje es que estos aparatos de justicia en donde nosotras como feministas, y hablo de nosotras porque yo he sido parte de distintos procesos de lucha por la justicia hacia las mujeres, y teníamos un centro de apoyo a mujeres en San Cristóbal de las Casas y acompañábamos a las mujeres a poner sus demandas. Y fuimos aprendiendo que muchas veces estos procesos, por un lado, las revictimizaban frente al racismo del Estado, frente al racismo de los aparatos de justicia, y que cuando ellas regresaban a sus comunidades y habían pasado por sobre las autoridades comunitarias, muchas veces eran revictimizadas por eso. Entonces nos planteamos el reto de tratar de entender cómo entendía la violencia la justicia comunitaria. Y esto implicó un diálogo de saberes. Y también nos implicó cuestionar cómo el derecho muchas veces lo que hace es construir las identidades que dice representar. Para que esto quede más claro. Por ejemplo, para que una mujer que ha sido víctima de violencia encuentre justicia frente al Estado, tiene que presentarse frente a la ley como una buena mujer, como una mujer que no hizo nada para merecer ser violada, como una mujer que no hizo nada para merecer que el marido la golpee. Y en esta autorrepresentación frente a la ley se reproducen y se reifican los discursos del poder. Y es importante reconocer esta capacidad productiva que tiene el derecho del Estado.
Y bueno, yo creo que en casos en donde sí se opta por la judicialización, por ir a la justicia del Estado, es importante por lo menos como sugerencia metodológica, de alguien que le ha apostado a que la investigación puede abonar a las luchas por la justicia, que la judicialización sea parte de un proceso y no de una meta. ¿A qué me refiero con esto? Que ganar un caso ante la Corte Interamericana por violación sexual ante el ejército no sea la meta del proceso, sino que sea parte de un proceso más amplio en donde nosotros podamos abonar al fortalecimiento del tejido social, podamos abrirnos a los conceptos de justicia que los actores sociales con quienes trabajamos tienen y no imponer nuestra visión de qué tiene que ser la solución frente a este caso. Y bueno, esto implica muchos retos, implica en muchos casos, para empezar, el reto lingüístico, porque en muchos casos los antropólogos no hablamos los idiomas suficientemente bien para entender estas otras epistemologías o estas otras maneras de ser o estar en el mundo. Yo creo que en ese sentido hay que trabajar siempre en colectivo, buscar cómo nos incorporamos, que este activismo no sea unos abogados de derechos humanos que decidieron apoyar a los pobrecitos indígenas, sino que sean los propios actores sociales, ya sean mujeres. Yo hablo de los indígenas porque el caso que les voy a poner es un peritaje que se hace con una organización indígena. Y es la experiencia concreta de un peritaje, eso es un informe pericial, que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Inés Fernández Ortega contra el Estado mexicano. Esta experiencia surgió a partir de que una organización de derechos humanos de México, Tlachinola, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me invitaron a hacer un informe pericial para demostrar de qué manera la violación sexual cometida por 3 efectivos del ejército contra 2 mujeres Mepa, del pueblo Mepa, que es un pueblo indígena de la montaña de Guerrero, las había afectado no solo a ellas, sino a su comunidad entera. En su PowerPoint pueden ver una fotografía en donde aparece en el centro Inés Fernández. A un lado de ella está Valentina Rosendo Cantú, que fue la otra compañera que también fue agredida sexualmente por los militares. Y en el extremo izquierdo está Optilia Eugenio, quien es la presidenta de la organización a la que ellas pertenecen y quien estuvo como traductora. Cuando se me invita a mí a hacer este informe pericial, se me invita porque fue la misma Inés quien planteó desde un principio, para mí, que los 3 militares sean encarcelados no es hacer justicia. Para mí justicia es que esto no se vuelva a repetir, que el ejército no entre a nuestras comunidades sin nuestro permiso, que se vayan de la montaña. Y ella nos decía algo muy interesante: mi historia es parte de una historia más larga de agravios de mi pueblo. Entonces fue ella la que puso el dedo en la llaga de la necesidad de demostrar con un informe pericial las afectaciones comunitarias de la violencia sexual. Trabajo que ustedes leyeron para el curso de hoy, que es mi capítulo en este libro y que también está publicado en inglés, analizo yo lo que fue la manera en que el litigio internacional fue utilizado como una herramienta política en la búsqueda de la justicia por Inés, por Valentina y por las compañeras de la OPIM. Y en ese sentido no fue la meta el litigio, fue parte de un proceso. Y la base empírica de esta investigación, primero realicé yo, antes de la audiencia en la corte, trabajo de campo en la montaña de Guerrero, en la comunidad de Inés, que se llama Barranca Tecuani, y en la cabecera municipal de su municipio, que se llama Ayutla de los Libres. Y aquí estuve haciendo entrevistas a profundidad, de las que hablaremos después en la parte metodológica, pero lo importante para mí de esto es que el peritaje se hizo a partir de un diálogo con ella y con su organización entera. ¿Qué era para ellos la justicia? ¿Qué sería para ellos una reparación? ¿Qué estaban esperando de la corte? Pero para mí fue muy importante que no fuera un litigio estratégico. Es decir, que los abogados no quisieran utilizar a Inés para avanzar en sus propias luchas por la justicia, sino que su bienestar y su sentir se pusiera en el centro. Y por eso, cuando yo acepté hacer el peritaje, hablé con Inés a través de Optilia, que fue mi traductora, porque Inés entiende perfectamente el español, pero no se siente cómoda hablándolo. Y yo le pregunté: Inés,
¿Tú quieres llevar el caso a la corte porque los compañeros de Tlachinola o de la comisión quieren llevarlo o tu corazón está ahí? Y ella me contestó inclusive un poco ofendida. ¿Tú crees que tomaría el riesgo de dejar a mis hijas solas en la montaña de Guerrero cuando está militarizada para ir fuera, a lugares lejanos, fuera del país, si no estuviera convencida? Si quiero que se haga justicia es porque durante estos 7 años la justicia del Estado mexicano nunca ha llegado, no me han escuchado, me han maltratado y no quiero que esto se repita. Quiero que entiendan que no tienen derecho a hacer a mis hijos, a mis sobrinos, a mis vecinas, a las niñas de la montaña lo que me hicieron a mí. Ella me lo dijo de una manera tan contundente que yo me di cuenta que iba con todo para llevar el peritaje a la corte. Y bueno, este fue el inicio de un proceso. El peritaje lo hice conjuntamente con el etnólogo Héctor Ortiz Elizondo, que es un etnólogo mexicano con quien yo he colaborado desde hace 20 años, estudiamos juntos, y quien tiene mucha experiencia en la elaboración de peritajes. Y bueno, fue todo un proceso, trabajamos mucho con la organización a partir de estos diálogos de saberes, a partir de que ir construyendo juntos y llevando el documento, discutiéndolo con ellos. Entonces, esta primera parte fue la elaboración del documento. La segunda parte fue ya defenderlo ante la Corte Interamericana. Como explico en el capítulo que ustedes leyeron, la Corte es una corte itinerante, es decir, sus oficinas están en Costa Rica, pero es el espacio de justicia de la Organización de Estados Americanos, pero sus audiencias se llevan a cabo en distintos lugares. Esta audiencia tuvo lugar en Lima, en la Suprema Corte de Justicia. Y esta es una segunda parte que para mí es muy interesante, porque nos permite hablar de varias cosas. Una son de estas legalidades cosmopolitas subalternas que se van construyendo, es decir, de estas formas de resistencia legal que se construyen y que ahora muchas veces se construyen a través de alianzas que cruzan fronteras, porque la fotografía que ustedes pueden ver en el PowerPoint es un grupo de mujeres peruanas, quichuas, que fueron violadas sexualmente por el ejército en Perú y que escucharon del caso de Inés y decidieron ir a la corte llevándole cartas a Inés y llevando su experiencia. Ellas no iban a poder hablar en la corte, pero querían escuchar para ver si podían llevar en algún momento su caso. Entonces, cómo estas narrativas viajan y estas estrategias de lucha viajan a través de las fronteras. Lamentablemente Inés no pudo ir a la corte porque tenía un embarazo avanzado. Inés tenía para entonces 5 hijos ya, y era su 5.º niño, pero mandó un video en MEPA con subtítulos en español, que fue un video muy fuerte en donde ella da su testimonio ante la corte, y a mí me tocó defender el peritaje. Y algo que para mí es importante también a nivel académico es ver esos espacios de justicia internacional como espacios de procesos culturales que hay que analizar. Yo les comento a mis estudiantes en mis clases de antropología jurídica que por la tradición clásica de la antropología jurídica generalmente vemos a las justicias indígenas como espacios repletos de cultura y la justicia del Estado como espacios repletos de poder. Y yo creo que tanto en la justicia indígena hay poder como en la justicia estatal e internacional hay rituales culturales. Entonces, para mí, hacer una etnografía del espacio de la Corte Interamericana fue un elemento muy importante para entender cómo estos discursos de resistencia llegan a estos espacios transnacionales e impactan estas otras epistemologías, estas maneras de entender su agravio de Inés, llegó a través del caso a la Corte y tuvo un impacto, como veremos ahorita en las reparaciones, en los propios jueces. No da tiempo para entrar con detalle a lo que fue el proceso de la audiencia. Ustedes tienen esta información en el artículo que leyeron, pero para mí lo que sí quisiera enfatizar es cómo llamó para mí la atención la desigualdad que se marcaba inclusive en la estética y en la presentación de los cuerpos entre los abogados del Estado y los abogados de Tlachinola y de Cejil, que fue el otro equipo legal que acompañó. El equipo del Estado llegó con diablitos, que son, no sé cómo le dicen en sus países, pero son como carretitas con cajas y cajas de expedientes. Nosotros no sabíamos qué llevaban en esas cajas, mientras que el equipo de representante de Inés llevaba unos portafolios.
Me estoy centrando en el caso de Inés porque fue el que tuvo lugar en Lima y fue donde yo fui presencialmente. El caso de Valentina se realizó en Costa Rica. Y después supimos que esas cajas eran las políticas de género, transversalización de la perspectiva de género que llevaba el Estado para demostrar que no viola los derechos de las mujeres. Bueno, ya vieron en el artículo cómo analizo yo el uso de la perspectiva de género que hace el Estado para justificar y ocultar la violencia de Estado que estamos viviendo. Y bueno, la última parte fue el acompañamiento en las reparaciones. Como planteo en el artículo, el caso se ganó y logramos que se condenara al Estado mexicano de violencia institucional castrense, lo cual fue muy paradigmático porque eso implica que no fueron 3 militares descarriados que no controlaron sus instintos y violaron a una mujer, sino que era una política de Estado contra una organización indígena que luchaba por los derechos humanos y por la defensa del territorio, como explico en el capítulo. Entonces, la sentencia en sí fue un logro muy importante y se lograron reparaciones comunitarias, que fue la creación de un centro de derechos humanos de hombres y mujeres MEPA bajo el control de Inés y su organización, y un albergue para que las niñas no tuvieran que bajar a la montaña. Bueno, estas reparaciones fueron muy importantes y pasen a la última diapositiva. Y pues ahí quisiera yo apuntar algunos elementos para regresar al argumento inicial teórico sobre la importancia de combinar la interseccionalidad con una perspectiva de diálogo de saberes. Bueno, por un lado, fue muy importante demostrar que en el trato que Inés recibió en el Estado había también un racismo institucional, que había un desprecio a la manera en que se trata a los pueblos indígenas, no solo por una perspectiva ideológica, sino también porque históricamente los pueblos indígenas han estado excluidos del acceso a la justicia. No se cuenta con traductores, no se cuenta con las políticas institucionales necesarias. Y hubo también una visión misógena y una violencia patriarcal por parte del médico legista por la manera en que la trataron. Y por supuesto las exclusiones de clase que implica vivir en una región pobre. Pero lo más importante para mí de esta sentencia es, regresando a las epistemologías del sur, que es el eje de este módulo, es que Inés, con su deseo de que se dieran reparaciones comunitarias para un agravio individual, obligó a los jueces de la Corte a repensar sus premisas sobre lo individual y lo colectivo. Es la primera vez que un caso ante la Corte Interamericana de un agravio individual tiene reparaciones comunitarias. Esto desestabiliza las visiones de persona, las visiones de cuerpo, y vemos también cómo otras epistemologías, otras visiones de ser y estar en el mundo, porque para ella los legados de agravios de su pueblo, esa historia de continuums, era parte de su propia historia. No estaba centrándose solo en un agravio individual. Pueden impactar también los discursos globales de derechos. No es solo de abajo para arriba, como hablan quienes hablan de una vernaculización de los discursos de derechos, sino también, no es solo de arriba para abajo, sino también de abajo para arriba. Inés logró que tuviéramos una sentencia en la Corte que repiense el concepto de persona y el concepto de derechos. Y yo creo que aquí es un ejemplo de cómo estas otras epistemologías se están moviendo por redes emancipatorias que a veces no logramos ver desde visiones pesimistas de la política y la justicia. Muchas gracias.